Un domingo más en el cual nos acercamos a fin de años. De pronto nos acercamos también a Acción de Gracias, Kings. Y hoy el mensaje de hoy tiene como título: Sin excusas, el llamado cambia tu vida. Cuando usted no tiene excusas, el llamado de Dios va a cambiar tu vida sí o sí. Estas últimas 2 semanas, no sé si se dieron cuenta que hablé de 2 personajes que estaban antes de este personaje, o sea, estaban al medio. Este personaje estaba al medio de los 2 personajes anteriores. ¿Se acuerdan que prediqué las excusas que puso Moisés para servir a Dios? 5 excusas que puso Moisés para servir a Dios. Y la semana pasada, 2 excusas que puso Gedeón para servir a Dios. Y después las 2 pruebas que le pidió del vellón, que se mojara, y después que no se mojara con el rocío de la noche. Pero, ¿qué pasaría si una persona no pone excusas delante de Dios? ¿Cómo sería su vida? Aun cuando lo que Dios le está mandando a hacer sea difícil, sea fuerte. Y vamos a comenzar esta aventura con Josué. Josué, ¿se acuerdan quién es Josué? Josué es un libro de la Biblia, pero es el siervo de Moisés, el ayudante de Moisés, el asistente, el escudero, el mano derecha, el segundo después de Moisés. Y Josué, él toma una situación muy fuerte para su vida. Moisés muere y Dios le dice: ahora te toca a ti tomar todo este pueblo. Imagínense, habían salido casi 2.600.000 personas de Egipto y tiene que entrar a la tierra prometida con 2.800.000 personas, aproximadamente casi 3 millones, un poquito más, de personas, pero tenía que conquistar la tierra prometida. Primero tenía que cruzar el río Jordán, después tenía que conquistar la tierra prometida, destruir las fortificaciones, después tenía que dividir la tierra prometida en cada una de las tribus como van repartidas, y después que no se alejaran de Dios. Entonces, frente al llamado de Dios, cuando tú quieres que realmente no pones excusas a Dios, el llamado de Dios va a cambiar tu vida. Pero todo comienza, para recibir el llamado, todo comienza sirviendo. Josué no empezó con fama, con título. Su llamado comenzó sirviendo a Moisés. Y servir precede a liderar. Muchos quieren liderar, muchos quieren ser líderes, quieren ser cabezas, quieren tomar decisiones, pero no quieren servir. La primera vez que Josué sirvió a Moisés fue a través de ser soldado, encargarse de ser soldado general del ejército de Israel. Pero antes de usar la espada, Josué supo aprender a obedecer. Muchas veces queremos aprender a hacer muchas cosas en la iglesia. Queremos aprender quizás a hacer un estudio bíblico, a tomar la palabra y explicarla lo mejor posible, pero no queremos obedecer. Y Josué sí obedeció. Éxodo 17:9 dice: y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Siempre veo que a la sombra de Moisés, Josué formó su carácter. Josué miraba cómo era su líder Moisés y él iba formando su carácter. ¿Se acuerdan que Moisés, qué pasó con Moisés? Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenía paciencia. Ojo con los que no tenemos paciencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Moisés, en vez de hablarle a la roca, ¿cierto?, pegó con la vara. ¿Y quién es nuestra roca? Cristo. ¿Quién es la peña de Oreb? Cristo. Entonces,
Josué trabajó su carácter a la sombra de Moisés. Éxodo 24:13 nos habla acerca de Josué. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Se da cuenta cómo lo llama ahí? Josué, su servidor de Moisés. Entonces, para querer ser líder, para ser primero tenemos que servir. Yo me he dado cuenta que en muchas iglesias, muchos cristianos nunca han tenido un discipulado personalizado. La otra vez conversaba con una persona y le decía: tú nunca antes has tomado clases de discipulado para saber cómo ir, cuáles son disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, ¿cierto? Un devocional. No, nunca tuve ningún pastor que me enseñara cómo hacer un devocional, cómo manejar mi vida, cómo caminar en el Señor. Nunca hay personas en la iglesia, incluso que nunca han sido mentoreados por sus pastores, pero hay otras personas que no caminan siendo discípulos o no caminan al lado de su pastor. Si el pastor le dice algo, ¿qué es lo que hacen hoy día en la sociedad? ¿Se enojó Uriel? Voy a decirle a Uriel para que Uriel no se enoje nunca conmigo. Entonces, se enojó Uriel y no le gustó lo que dijo el pastor. Me voy a otra iglesia donde haya otro pastor. No van a encontrar otro pastor más guapo que yo, entonces lo siento. Pero para ser primero debemos de saber vivir en el proceso de servir, de ser segundos. Muchas veces tenemos que servir en la iglesia, tenemos que servir en nuestros hogares. ¿Qué pasa? Nuestros jefes nos mandan inmediatamente, ¿cierto? ¡Hey, tienes que hacer eso! ¡Anda a buscar esto otro! ¡Lleva ese pedido! Ni pío, decimos. Y alguien en el cristianismo nos dice algo y no nos dice por favor, y nos sentimos, porque no hemos aprendido a servir. Muchas veces somos como los niños. La desobediencia no está en no hacerlos. Uno lo puede decir: a ver, Uriel, ponte de pie. Uriel se pone de pie. Siéntate. Se sienta Uriel. Colócate de pie. Se coloca de pie. Pero cuando él está en rebeldía, en desobediencia, en su corazón, su alma está sentada. Puede estar físicamente de pie, pero su alma está sentada. A veces queremos recibir los aplausos de la gente para servir. Yo me siento motivado cuando: gracias por hacer esto, gracias por hacer esto otro. Y es lindo. Nosotros honramos mucho en la iglesia. Yo desde aquí honro a todos los hermanos que sirven. Pero nosotros, para servir a Dios, no tendremos por qué estar recibiendo aplausos. Para servir a Dios nosotros es lo que nos corresponde hacer. Es lo que debemos de hacer. Si no lo hacemos, somos siervos inútiles. Dios usa los procesos ocultos para preparar a las personas invisibles. ¿Se acuerdan de Gedeón? Invisible. Josué, una persona invisible. Lo va a ir entendiendo al recurso de esta predicación. Pero ¿para qué nos utiliza siendo invisibles? Para ser visibles y que su gloria sea manifestada. Yo quiero usar tu vida. Dios no te trajo a este lugar porque te sobra el tiempo, para calmar nuestra conciencia. No, Dios quiere usar tu vida. Y Josué siempre fue un servidor, siempre fue un discípulo de Moisés. Entendía que el oficio de Moisés era ser el líder, y estaba él como líder bajo autoridad de Dios. Pero Josué entendía que él estaba bajo autoridad de Moisés. Y muchas veces no queremos eso. Queremos servir a lo que lo que nosotros queremos, y no estar bajo autoridad. Yo cuando antes sí trabajaba de worship ministry y empezaba a formar músicos, ¿qué es lo que hacía? Como pastor de alabanza decía: la primera clase, alabar el baño. No he hecho la clase esa todavía. Tengo ahí a mi alumno de guitarra. Va muy bien, muy rápido.
pero justo ahí la novia lo fracturó, no, lo dejó ahí con... Entonces yo decía, ya, lavar los baños. Decía, no, pero si yo vengo a cantar, yo deme un micrófono, quiero cantar, yo vengo a tocar, lo diciendo, no, sirviendo. ¿Quién quiere lavar los baños de la iglesia? ¿Dónde se sientan otros terceros que no es el suyo? Nadie quiere hacerlo, pero es ahí donde Dios comienza a trabajar nuestro orgullo. Uno puede estar de aquí. ¿Qué pasó con Luzbel, el ángel de luz, Satanás? Él llevaba la alabanza en el cielo, se enorgulleció en sí mismo. Dijo, yo hago que todo esto, todos los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, todos canten a Dios. Entonces estoy ahí. Yo puedo ser como Dios, yo puedo ser más que Dios. Nosotros tenemos que servir, no para ser vistos, no para ser aplaudidos. Tenemos que servir porque estamos bajo autoridad y porque nuestro corazón tiene que ser servicial. Dios siempre ha usado personas que están sirviendo. Vea todos los ejemplos de la Biblia. Moisés estaba sirviendo, cuidando las ovejas de su suegro. Josué estaba sirviendo a Moisés. Gedeón estaba trillando el trigo de su padre. David estaba cuidando las ovejas de su papá. Pedro venía de pescar de una noche. Todos estaban sirviendo, trabajando en algo. Pero cuando Dios te llama, tu vida cotidiana sí va a cambiar sí o sí. Eso es importante y lo tienes que saber. A veces no hay tiempo. A veces mi suegro, mi esposa es testigo que yo llego a casa en la tarde, me siento, voy a tomar 11, como le llamamos en Chile nosotros, un cafecito, un sándwich, y estoy así como, suena el teléfono, y atiendo, y quizás es un hermano con un problema, y después vuelvo a la media hora, una hora después, a sentarme nuevamente, y ya el sándwich, el completo está frío, y tengo que volver a calentar. Pero es porque tenemos que entender que cuando Dios nos llama, nuestra vida cotidiana cambia. Hay cosas que en nuestra vida van a cambiar. Y uno va a decir, ay, mis derechos. Si somos siervos del Señor, no tenemos derechos. Todos los derechos están por el Señor. Mira, Josué 1, del 1 al 2. Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, mire, la muerte de Moisés, siervo de Jehová, habló Jehová a Josué, hijo de ¿quién? Hijo de Nun, ¿cierto? ¿Lo veis? Josué, hijo de Nun. ¿Servidor de quién? De Moisés. Diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ahí viene la orden. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Aquí Dios le manda a que se levante. Recién nuestra hermana Liz nos decía, debemos de levantarnos como iglesia, orar unos por otros, llamar las cosas que no son como si fuesen. Nos decía la hermana Janet, debemos de profetizar a esos huesos secos, a la gente que está secándose. ¿Por qué? Porque no está teniendo una relación diaria con el Señor. Debemos de profetizar las promesas del Señor. Y aquí vemos a Josué, donde él no tiene su mentor, no tiene su pastor, no tiene su líder. Josué no tiene la persona que lo guiaba. Moisés había muerto y Dios le dice, levántate y pásate el río Jordán con todo el pueblo. Aun cuando Moisés murió, la promesa de Dios no había muerto. La promesa de Dios sigue vigente. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Llevamos más de 2000 años y seguimos hablando de Jesucristo. Seguimos hablando de la palabra de Dios. Seguimos hablando de este Josué. ¿Quién era un Josué?
Josué, lo hemos visto hasta el momento. Ahora recién vimos que se llamaba Josué, ¿hijo de quién? Hijo de alguien. El hijo de Num. ¿Quién es Num? Sepa, Moya. Sepa, ¿quién es Num? Es cuando llega una persona a la iglesia y dice, ¿y esa persona quién es? Ah, esa es Camila, hija de Mauricio y de Alice. Ah. Entonces después le preguntan, oye, ¿y esa niña quién es? Es la hija de Mauricio y de Alice. ¿Me entienden? Como que efectivamente es hija de, no tiene una personalidad propia. Aquí vemos que muere Moisés, pero la promesa de Dios sigue vigente. La palabra de Dios sigue vigente. Sus promesas, más de 14.000 promesas de la Biblia siguen vigentes para nosotros. Pero ¿por qué no las vemos hecha realidad? ¿Por qué no la podemos vivir en carne propia? Porque no activamos nuestra fe en esas promesas. Dios siempre va a tener un Josué para decirle, hey, levántate. Cuando tu casa tienes problemas, tu casa se está destruyendo, ¿quién se tiene que levantar? Mi familia se estaba destruyendo, el hogar, el matrimonio de mis padres se estaba destruyendo. Yo me puse a orar, yo me puse a ayunar, yo le empecé y me puse ahí como pilar a detener la destrucción de la casa. 7 años. Y el Señor, después de 7 años, trajo restauración a su matrimonio. Y pudimos vivir en paz. Y yo me pude venir tranquilamente a Estados Unidos sin que me mandaran un WhatsApp o me escribieran en Facebook o Skype. En ese entonces había Skype. Me llamaron por Skype para decirme, hey, tu papá se volvieron a pelear, está en la policía, tu mamá en el hospital. Porque Dios tenía un plan conmigo. Pero si no hay nadie, por eso el Señor dice, hey, levántate. Si hay situaciones en tu familia, ¿qué crees? ¿Que va a venir el vecino a orar por los problemas de tu familia, de tus familiares? No, eres tú, la hija, el hijo de Dios que se tiene que levantar y hacer frente, tomar autoridad de parte del Señor. Josué no pidió el liderazgo. Jehová le dijo, hey, levántate y pasa con todo este pueblo y te voy a entregar a todos los cananeos. Van a poder conquistar. Imagínense, fue Dios quien llamó a Josué. El cambio llega muchas veces cuando uno se levanta. Uno muchas veces en los problemas matrimoniales, ¿qué dicen? Que cambie ella y voy a cambiar yo. Y ella dice, no, que cambie el primero y yo cambio el primero. ¿O no, hombres? ¿Amén o no? Amén, aplauden por ahí, ¿ah? Cuando parece que todo se está terminando, todo está acabado, es el momento donde Dios te quiere decir, hey, levántate, levántate, Mauricio, es hora que te levantes, tomes tu lugar, tomes el llamado de Dios para tu vida, Adriana. Tu tiempo llega cuando los demás abandonan servir, cuando otros abandonan servir, están cansados, que están afanados con las cosas de esta vida. Tu llamado comienza en ese momento. A veces tú dices, pero yo, ¿qué voy a hacer? Me considero tan poca cosa, yo no sé mucho de la Biblia. No podría estar ahí arriba, no podría hacer esto, no podría hacer lo otro. Pero el tiempo de Dios llega para levantarnos cuando otros abandonan, cuando a veces ellos piensan que no hay futuro. Es ahí donde Dios te quiere llamar. Pero tu vida va a cambiar. Tu vida cotidiana va a cambiar. Pero ¿sabes qué? Siempre dentro de un llamado de parte de Dios, cuando no pones excusas, van a haber desafíos por venir. Van a haber desafíos que van a venir. Josué tenía desafíos. Y debía de conquistar y liderar al pueblo de Israel. Tenía que enfocarlos en Dios. Ya no estaba Moisés. Moisés había hecho que el mar rojo se abriera en dos. Los liberó de la esclavitud del pueblo de Egipto. Le mandó el maná del cielo. La columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche para abrigarlos. Le mandó codornices para que tuvieran carne.
Y ya no estaba Moisés, ya no estaba el líder que hacía todo eso. Y uno dice, ¿y ahora cómo voy a poder llenar yo esos zapatos que son tan grandes? Es ahí donde Dios utiliza a Josué. Él solamente era su ayudante, era su asistente, pero ahora tenía que planificar, ahora tenía que dirigir, tenía que pelear, tenía que conquistar, tenía que dividir la tierra y tenía que exhortar a la gente a buscar de Dios. Ser primero, ¿sabe? Ser primero no es un honor. Ser cabeza de una iglesia no es un honor. Ser cabeza del hogar no es un honor. Es una responsabilidad frente a Dios. Después ya viene el honor. El honor viene después. Pero primero debemos, para ser primero, para ser cabeza del hogar, muchos dicen, yo soy el sacerdote de mi hogar, pero no están sirviendo a sus esposas, a sus hijos. Entonces, primero debemos tomar nuestra responsabilidad para que después venga el honor. En este caso, Josué, Dios lo llamó para gobernar al pueblo, para que sirva conforme al propósito. Cuando tú no obedeces al liderazgo, vendrá la ruina espiritual en tu vida. Cuando tenemos desafíos en nuestras vidas, así como lo tenía Josué, Josué era algo difícil. Imagínate que 4 veces Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué 4 veces Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente? Mira, Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad, la tierra en la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿Qué tiene que hacer? Repartir la tierra, pero antes de repartirla tiene que conquistarla. Pero le dice, esfuérzate y sé valiente. Esa es la primera. Segunda, Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ya, aquí le agrega algo más. No era solamente esfuérzate y sé valiente. Aquí dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. O sea, a cumplir las ordenanzas. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Esfuérzate y sé muy valiente. Segunda. La tercera, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Aquí ya le está mandando, es una orden. Yo te mando que te esfuerces y que seas valiente. Dice, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Le da una promesa. No temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La cuarta, Josué 1:18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que te mandes, que muera, dice Dios. Imagínense. Pero después le dice, solamente esfuérzate y seas valiente. Que te esfuerces y seas valiente. O sea, ¿por qué tantas veces Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente? Porque muchos críticos, comentaristas bíblicos dicen que Josué tenía una baja autoestima. Otros decían que Josué no creía que Dios lo podía utilizar a esa envergadura, que podía ser el líder de Israel. Otros que Josué era muy difícil para Josué porque tenía que cruzar el río Jordán, un río, tenía que conquistar todos esos pueblos que tenían fortificaciones, habían gigantes en la tierra prometida. Él mismo cuando era jovencito, Josué fue espía y fue a la tierra prometida.
y él vio todo lo que había. Decía, hay ciudades fortificadas, hay gigantes, son poderosos. Es una tierra que fluye leche y miel, pero los comeremos como pancitos. Sabía la envergadura de las cosas, tenía que conquistar todo eso, pero por eso le dice, esfuérzate y sé valiente. El Señor nos dice hoy día, frente a todo proyecto que tú tienes, frente al llamado de Dios en tu vida, solamente esfuérzate y sé valiente. Vos mismo, Miguel Ángel, esfuérzate y sé valiente. Si Dios te llama, Él te va a respaldar siempre. Si Dios te llama, Él te va a respaldar. Mire Deuteronomio, lo que dice Deuteronomio de Josué 31, del 14 al 15, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí que se ha acercado el día de tu muerte. Wow, Dios le estaba avisando a Moisés que va a morir. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre el tabernáculo. ¿Quién lo llamó? Jehová. ¿Quién lo va a respaldar? Jehová. ¿Quién le iba a entregar el cargo? Tú te vas a hacer cargo ahora de llevar al pueblo al otro nivel. Después vemos Deuteronomio 31:23, y dio la orden a Josué hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, otra vez, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. ¿Quién le iba respaldando a Josué? Dios estaría con él. Deuteronomio 34:9, y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová le mandó a Moisés. Josué 3:17, mas los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron firmes, y todo Israel pasó en seco. Josué comprendió que la presencia de Dios, el arca de Dios, era lo más importante. Cuando cruzaron el río Jordán, ¿se acuerdan cómo Moisés puso la vara en el mar rojo, y el mar rojo se abrió, en seco pasaron? Y aquí ya no estaba Moisés, estaba Josué. Pero Dios nunca hace las cosas iguales. Dios le dice a Josué, hey, ahora van a pasar el arca con los levitas primero y después todo el pueblo. Y van a mantenerse ahí, esperando ahí los levitas en el arca, mientras que pasa todo el pueblo. Y bajaron los levitas con el arca, y dice que cruzaron en seco. El río se abrió, o sea, imagínense, una corriente de ríos, se para el río, empieza como a devolver, y el otro sigue y pasa en seco. Todo el pueblo, lo que Dios hace. El poder no está en los artefactos, el poder no está en la Biblia como un instrumento. El poder está en creer las promesas de Dios para nosotros, en creer la palabra de Jesús en nuestras vidas. El poder no está en nosotros. No es que tú vayas a orar por una persona y esa persona sana. El poder está en Dios, que sí nos utiliza a nosotros como instrumentos en sus manos. El mismo Dios que abrió el mar rojo con Moisés, abrió el Jordán con Moisés. Dios confirmó y respaldó el ministerio, el llamado de Josué desde el inicio. Pero Josué comenzó con humildad y terminó con obediencia. Pasó de segundo a ser el primero. ¿El primero en qué? En disfrutar de la promesa de la tierra prometida.
Cuando permaneces fiel en lo poco, el Señor te lleva ¿a qué? A lo mucho. Si tú eres fiel en lo poco, el Señor te recompensa en lo mucho. La obediencia siempre abrirá tu Jordán que está frente a ti. No sé qué situación puedas estar pasando tú personalmente, pero ser obediente al Señor abrirá el Jordán que está frente a ti. En estos días conversaba con un pastor amigo y decía, ¿sabes qué? ¿Conoces a tal pastor? Sí, es súper famoso, Danilo Montero, en la iglesia Lakewood en Houston, Texas. ¿Conoces a tal pastor? Sí, tiene una iglesia tremenda. Ellos cuando iniciaron el ministerio, comenzaron en iglesias pequeñas en Estados Unidos, donde ellos decían, pero ¿cómo? Si yo salgo, doy mis conciertos de alabanza, se llenan los estadios y llego a mi iglesia y hay poquitas personas. Es porque Dios tiene su momento y su proceso. Pero ahora tienen iglesias, megas iglesias hispanas. Es porque todo está dentro de la obediencia. Ser fiel en lo poco, Dios te va a llevar en lo mucho. Y dentro del proceso del llamado de Dios, Dios te llama por lo que eres en Él. Lo más importante en Josué es que el Espíritu de Dios estaba con él. Él dice, comeremos a nuestros enemigos como pan. Actuaba con fe como un hombre de Dios, con autoridad. Nunca se desanimó. Él tenía un carácter en declarar que yo y mi casa serviremos al Señor. La Biblia nos dice quién fue la esposa y los hijos de Josué. Pero él decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué fue un guerrero demasiado valiente, demasiado perseverante. A él no le gustaba perder. Y un día de que estaban peleando, ya se venía el atardecer y Josué estaba peleando, era el comandante del ejército de Israel. Moisés estaba en otro lugar y Josué le dijo a Dios, ¡ay Dios! Detén la luna, no me acuerdo el lugar, y el sol. ¿Por qué? Porque él quería seguir peleando y ganando la batalla. Y los científicos dicen que hasta el día de hoy falta un día en la creación del mundo. No en la creación, sino que en el tiempo le falta un día de circulación a la Tierra. ¿Por qué? Porque lo hizo con fe. Fue valiente cuando le trajeron los reportes, cuando él mandó espías a Canaán. Él fue valiente y exhortó y encaró a su propio pueblo. Tenía una confianza en Dios con todo su ser. Josué es alguien que la Biblia lo muestra de diferentes formas. Ahora se las quiero mostrar. Primeramente a Josué aparece como Josué y también como otro nombre como Oseas, pero solamente se conocía Josué, tu siervo Josué. Ahí tienes a Josué que va a ser tu siervo, le dicen a Moisés. Dios le dice a Moisés. Pero después de eso la Biblia lo llama Josué, hijo de Num. Ya tenía el papá, tenía por lo menos alguien. Era reconocido porque el papá, no sé, por lo menos era famoso, no sé, era conocido. Después la Biblia, tú sigues leyendo toda la Biblia donde aparece Josué, y la Biblia lo llama Josué, siervo de Moisés. El segundo, el que le servía, el que estaba ahí siempre. Y después la Biblia termina diciendo, hablando de Josué, siervo de Dios, siervo de Jehová. Qué hermoso eso, ver la vida, cómo va cambiando la vida de una persona, cómo Dios lo va llamando diferente. Las personas, los demás te pueden llamar de cualquier forma, pero lo que importa es cómo te llama Dios. Y la vida de Josué fue un proceso. A veces tú dices, yo estoy en un proceso de parte de Dios, porque a mí me han pasado esas cosas.
¿Qué te parece si 90 años en tu vida, tú vas a vivir hasta los 110 años? 90 años de tu vida, tú lo vives de una manera así bien tranquila, en segundo plano, sirviendo a los demás, de manera diferente. Mira, en Egipto, Josué era un esclavo. En el desierto, Josué era un siervo. Y en Canaán fue también un espía. ¿Sabes cuánto duró esa preparación de Josué? 90 años. Y muere Moisés. Y el Señor llama a Josué. Y el capítulo 1 de Josué hasta el capítulo 12 habla acerca de Josué como un guerrero. El capítulo 13 al 22 habla de Josué como un administrador. Y el capítulo 23 y 24 habla de Josué como un orador. 20 años siendo líder. 90 años Dios preparándolo y 20 años sirviendo. En la vida de Josué no se encuentra ningún pecado, ninguna falla. Ninguno de los demás personajes bíblicos, todos tuvieron errores. Todos fallaron. ¿Saben quién fue el único que no falló? Josué. El nombre de Josué, ¿saben qué significa? Jehová salva. Y de ahí viene la terminología Joshua, Yeshua, Jesús, Jehová salva. Josué nunca cuestionó a Dios. Josué nunca puso excusas para no seguir el llamado de Dios en su vida. Pero ahora nosotros tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cuál será la excusa que tú le darás para no servir al Señor? ¿Cuáles son las excusas que tendrás hoy en día para servir a Dios? ¿Cuáles son las excusas que tenemos? Que tengo que trabajar, que estoy cansado, que mi familia me visita, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no te hablo solamente de venir los domingos y servir al Señor. ¿Es importante? Sí, es importante. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde está nuestra prioridad, el Señor. Cuando nosotros decimos, 7 días de la semana, si el Señor dice, tienes 6 días para hacer toda buena obra, pero el séptimo, descansó el Señor. El séptimo es para alabar al Señor. El séptimo es para congregarnos. En la semana no tenemos el tiempo para congregarnos. Yo no hago servicios en la semana. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan que venir desde tan lejos, los que vienen de lejos. Algunos tienen diferentes horarios. Algunos entran temprano en la madrugada y salen a mediodía. Otros hermanos entran a las 2, 3 de la tarde y salen a las 2 de la mañana. Y así sucesivamente. Nuestra iglesia tiene horarios diferentes, pero es el día domingo, es el día en el cual servimos al Señor. Podemos servirlo, entregar alabanza, adoración, honor a su nombre, recibir de su palabra y después disfrutar junto a nuestros hermanos, pero también disfrutar con nuestra familia. También poder descansar, dormir una siesta. Pero que cuando nosotros eso venimos y lo cambiamos por trabajar todo el día. Trabajar todo el día. No, que estoy cansado. 2 horas que usted pasa aquí. 2 horas. ¿Sabe qué? Esas 2 horas no me la está quitando a mí, se la está quitando al Señor. Y decir que mejor estar en su casa. Sus prioridades están cambiando. Por eso tenemos que levantarnos y tomar el llamado del Señor para nuestras vidas. Venir aquí y servir la Santa Cena no es solamente servir al Señor. Es lo que haces también tú durante la semana, sirviendo tu propio hogar, sirviendo a tu compañero de trabajo, sirviendo al que no tiene nada. Hoy en día hay personas que trabajan en el gobierno y no han tenido sueldos. Ya llevan 2 meses sin sueldo. Quitaron las estampillas del gobierno. Quitaron el WIC, que es leche y pañales para los niños. Muchas cosas. Nosotros podemos servir a manera que nosotros también podemos
servir a aquellos a nuestro alrededor, mostrar el amor de Dios hacia ellos. Pero es importante, ¿qué excusas tú le vas a poner al Señor? Sé como Josué, una persona que no se halló pecado, no se halló falla, porque no puso excusas frente al llamado del Señor, porque aprendió de un mentor. Yo muchas veces doy gracias a Dios los pastores que he tenido. He tenido pastores buenos, algunos regulares y unos no tan buenos. Pero ¿saben qué? De todos ellos han aprendido cosas buenas. De todos ellos han aprendido también a no hacer otras cosas. Y trato de no cometer errores. Y si comete errores, yo le pido perdón delante de Dios. Pero yo quiero que usted aprenda. Si usted ve en mí algún error, alguna actitud incorrecta, aprenda de mí. Si me la puede decir, qué bueno, dígamela con amor. ¿Cierto? No, usted va con esto, todo. No, dígame con amor, con respeto. Yo lo trato a usted con respeto, a todos los trato con respeto acá. Pero es importante tomar el llamado del Señor para nuestras vidas. Esta semana veía la historia de Billy Graham. Y cuando él acepta el llamado del Señor, en un momento llega y se empieza a preparar. Se prepara en un college, después arma 4 mensajes como era evangelista. No va al mismo lugar siempre, sino que iba a diferentes lugares y tenía 4 mensajes. Y en un momento llega a un lugar y le dijeron: no, quédese aquí, 2 semanas de campaña evangelística. Y tenía 4 mensajes. Y tuvo que ponerse ahí inmediatamente a hacer más mensajes junto a otros amigos que eran parte de su equipo. A lo que yo me refiero con él. Él puso incluso un tema como unas cláusulas, las cláusulas Graham. Un ejemplo, cuando él viajaba a un lugar, él decía: no quiero televisión en la habitación, menos en el hotel. Usted sabe que en los hoteles hay canales que son canales triple X, pornográficos. Y él decía: no quiero canales. Pero ¿saben lo que hacía? Yo viajo con mi esposa, y si no puedo ir con mi esposa, viajo con uno de mis escuderos, de mis discípulos. Y andaba siempre acompañado. ¿Por qué? Porque empezó a ser famoso. Billy Graham es el único pastor o ministro o reverendo aquí en Estados Unidos que se le atribuye el nombre de el capellán de los presidentes de Estados Unidos. ¿Sé cuánta cantidad de presidentes de Estados Unidos pasaron que no le pedían el consejo a él? ¿Sabe qué? Dios puede transformarlo a usted en el próximo Billy Graham. La próxima Billy Graham, como mujer también. Imagínense, para mí no me cuesta nada enseñarle al hijo de Uriel, de Yasmín, guitarra. Y si él después empieza a adorar al Señor con la guitarra, pero después el Señor lo toma para ser evangelista y él se transforma en el próximo Billy Graham. ¿No cree que yo no estaría contento de decir: oh, yo por lo menos le enseñé a tocar guitarra a ese tremendo siervo de Dios? Usted puede ser eso y mucho más. Entonces, como yo le decía el otro día, si uno es el arco, usted es la flecha, que llegue donde yo no voy a llegar. Yo soy la onda y usted es la piedra que va a derrotar al gigante. Eso es lo que yo deseo como pastor para su vida. Pero usted tiene que tomar la decisión de servir al Señor y no poner excusas más. Decir: ¿sabes qué? Yo me quiero comprometer a hacer mi devocional todos los días, a leer unos 3 versículos diariamente. En la mañana a orar con el Señor y después en el día meditar en esos versículos y compartirlo con mi familia. Necesitamos pasar tiempo en oración. Necesitamos pasar tiempo en la Biblia, creer en el Dios de la Biblia,
y no en el Dios del que yo creo que Dios es así, y que a mí me dijeron, que yo vi por ahí un reel, un video en las redes sociales. No crea a todo lo que hay en las redes sociales, en el internet. Váyase usted y compruébelo y lea cómo es Dios realmente, el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia. Es tiempo que nos levantemos y que no pongamos excusas delante del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque necesitamos, Señor, avivarnos, Señor, levantarnos, que tu fuego nos